Quiero que vayamos a Habacuc. Habacuc capítulo 2. Ahí va a ver. Habacuc capítulo 2. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Habacuc capítulo 2. Y yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Ustedes saben que Dios es bueno. Amén. Habacuc capítulo 2, verso del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta y no tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Que tu palabra ilumine nuestras mentes. Que tu palabra nos ministre. Que tu palabra, Señor, conforte nuestra alma, impulse nuestro espíritu a la obediencia. Sujete, Señor, todo aquello que hay en nosotros, todo pensamiento cautivo. Tu palabra es suprema en este momento y en cada momento de nuestras vidas. Y que la palabra tuya, cuando se predique, produzca en nosotros el querer como el hacer. Produzca en nosotros el fruto de la obediencia, el fruto de la devoción hacia ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. No queremos ser cristianos pro forma, queremos ser cristianos que tomamos decisiones claras, determinantes, que te amen, decisiones de fe, decisiones de acercarnos a ti. Y la iglesia dice amén. Amén. Aleluya, la iglesia dice amén. Amén. Entonces, no sé cuántos de ustedes han luchado muchas veces con decisiones importantes en su vida, con decisiones importantes en su corazón, en su carácter. Hay decisiones triviales, pero hay decisiones que son determinantes. Una decisión trivial, puedes comprar una casa, aunque digo trivial no porque no sea importante, pero es trivial porque es algo pasajero. ¿Qué ropa me voy a poner hoy? ¿Verdad? Una decisión importante, con quién voy a casarme, eso es bien importante, ¿verdad? O qué carrera voy a estudiar, qué me gustaría vivir. Son decisiones que son importantes en la vida. Pero espiritualmente hay una decisión bien importante que tenemos que tomar. La decisión de creer y esperar en Dios. Decisión de creer y esperar en Dios. Habacuc nos enseña en estos 4 versículos, que me encontré con ellos cuando estaba estudiando sobre la santificación, sobre cómo el justo vive por fe, y quiero hablar un poquito más acerca de esto hoy. Habacuc nos enseña cómo podemos esperar en Dios cuando todo parece ser contrario. Habacuc nos enseña cómo podemos tomar decisiones de fe cuando las circunstancias de nuestra vida no son las idóneas. Porque eso también es una decisión importante que hay que tomar en la vida. ¿Cuál va a ser mi determinación? ¿Cuál va a ser mi carácter? Y como hace tiempo yo no hago algunos memes, yo a veces me gusta poner memes en la predicación. Nosotros a veces nos reímos del proceso de tomar decisiones. Nos reímos y hacemos chistes en cuanto a eso. Entonces, y pensamos que tomar decisión es algo trivial. Hay gente que se ríe
Y todas las decisiones, hay gente que dice, todas las decisiones las toma ella y yo pago. Eso lo dice el varón. No, que ella decida. No, lo que ella quiera y yo pago. Qué bonito sería tener algo así. Mira esta otra decisión. Hay un meme por ahí corriendo que es de botones. Y siempre lo ponen para botones. Y, ay, qué difícil es tomar esta decisión. Poner el arbolito ahora o esperar a Thanksgiving. O sea, no se ve bien, pero... Está el famoso Homero Simpson, que le preguntan ¿qué tomarás? Lo de siempre. Y él le pregunta, malas decisiones con hielo, por favor. Qué graciosito, ¿no? Malas decisiones. Mira esta otra. Ay, no se ve bien. Después la arreglamos para el segundo culto. Yo a punto de tomar la misma mala decisión, pero con un poco más preparado que la vez pasada. Y un ratón tratando de coger un queso con un casco. Hay gente que, como las Barbie, para lo que les gusta las Barbie, cuando me voy a dormir, pero recuerdo todas las malas decisiones que he terminado. En realidad no duermo, me quedo despierto. Y esto es la manera graciosa. Ayer vi un libro de cómo resolver el 50% de mis problemas y compré 2. Entonces, hacemos chistes, postergamos las decisiones, porque no nos gusta hablar de decisiones. No nos gusta hablar, o sea, como no nos gusta hablar de decisiones, lo que hacemos es lo que mucha gente hace, es tratar de postergar. Tratar de pensar que no tomar una decisión de comprometerme con el Señor y de esperar en Dios y de creer es algo que no es tan importante. ¿Ves? Y trivializamos las decisiones y hacemos memes como este y hacemos chistes. Pero Habacuc nos enseña que hay que tomar decisiones de fe. Decisiones de fe. Y me sorprende cómo empieza este pasaje, porque cuando usted lee Habacuc capítulo 1, que lo tiene de asignación y se puede leer todo el libro, son 3 capítulos nada más, un libro profético, un profeta menor del Antiguo Testamento. Usted va a ver que Habacuc no la estaba pasando bien, porque él como profeta tiene la responsabilidad de hablar de parte de Dios, pero también a la misma vez se estaba cuestionando por qué un Dios santo guarda silencio y permite que progrese la maldad en el mundo, especialmente alrededor de ellos. Habacuc fue profeta para Judá en momentos de crisis espiritual, en momentos donde Judá y Babilonia iba a venir a conquistar a Judá. Entonces Dios le hace esa revelación a Habacuc que él iba a juzgar el pecado de Judá, porque Dios siempre, la gente dice, no, que Dios juzgue los de afuera. No, Dios también, Dios es tan exigente con el que no cree, con el que cree. Amén. Dios siempre va a comenzar con lo suyo. Amén. Amén. Así que nosotros no hablamos nada que primero no nos aplica a nosotros. Y Habacuc sabía que Dios iba a castigar el pecado de Judá. Que Dios no se va a quedar tranquilo. Ya Dios le había prometido por otros profetas. Pero él se preguntaba por qué él permitía que otras personas, como los babilónicos y los caldeos, una nación malvada, triunfara sobre ellos. Porque él se veía a sí mismo y a su pueblo, la conciencia espiritual de su pueblo, como una nación santa. ¿Ves? Entonces, la realidad es que el pueblo había abandonado al Señor. El pueblo había abandonado a Dios. Y solamente quedaban unos pocos que dependían de Dios, que escuchaban la voz de Dios, y esos pocos tenían una responsabilidad de tomar decisiones que alertaran a los demás. Y Habacuc tiene la misión de alertar a los demás sobre lo que Dios va a hacer, pero también alertar y escribir proféticamente en el capítulo 2 y en el capítulo 3 acerca del juicio que Dios también iba a tener con esas otras naciones. Así que fue un ministerio fuerte, porque se preguntaba a sí mismo, como muchas de nosotros nos preguntamos en ocasiones,
¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esta circunstancia? ¿Por qué Dios permite este dolor? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite esto en mi familia? ¿Por qué ellos? ¿Por qué está el mundo como está? Y cuando usted se sienta a reflexionar, que es una de las cosas que el enemigo quiere que tú evites hacer, que pienses cómo está tu vida, cómo está el mundo, cómo está la necesidad de Dios en tu corazón, en tu casa, porque si Él te entretiene haciendo otras cosas, pero cuando tú piensas en esas cosas, tienes que entrar en diálogo con Dios. Y Habacuc estaba entrando en este diálogo con Dios. Y Dios responde. ¿Cuándo saben que Dios responde? Pero él decidió, antes que tomar las cosas en sus manos, él decidió mantenerse vigilante. Y él tomó 3 decisiones aquí. Y decidir es tomar responsabilidad. ¿Cuántos dicen eso? Tomar responsabilidad. Decidir es escoger una opción. Decidir es determinar de manera definitiva un asunto. Tenemos una epidemia de indecisión en este tiempo. Pero yo quiero decirte que eso es una falacia, eso es una mentira. Porque el que no toma decisión está tomando una decisión de que esto no es importante para él o para ella. Y muchas veces hacemos esto con nuestra relación con Dios. No progresamos en nuestra relación con Dios. No nos discipulamos, no crecemos, no nos sometemos a la visión que Dios quiere para nuestra vida, que Dios tiene para esa. No trabajamos en equipo. Entonces, tomamos una decisión de que la obra de Dios la hagan otros. Tratamos de postergar. Entonces, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, decisiones de fe. Y la vida profética de una vida, que no es otra cosa que la palabra que tú cargas, la palabra de Dios que tú cargas para ti, que tú la crees, es la que hace contraste entre la vida tuya y la vida del mundo. Aquel que carga la palabra de Dios vive diferente. Aquel que tiene diálogos con Dios vive diferente. Aquel que entra en estas conversaciones con Dios, cuando no entiende las cosas de la vida, va a recibir respuesta de parte del Señor. Pero en el interín hay que tomar decisiones para guardar nuestras vidas, para guardar nuestros corazones. Decidir te separa de los que están supuestamente indecisos. El pueblo cristiano tiene que ser un pueblo que toma decisiones claras, firmes. Tiene que ser un pueblo que con convicciones de compromiso, de amor a Dios. El pueblo cristiano tiene que ser un pueblo que así como Habacuc decidió tomar decisiones en un ambiente, en unas circunstancias difíciles. El pueblo cristiano está llamado a profetizar lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Él hace. El pueblo cristiano no está llamado a resolver las cosas por sí mismo. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Sea cual sea la circunstancia, y Habacuc estaba aprendiendo eso. ¿Cómo yo lo sé? Por las decisiones que estaba tomando. La primera decisión fue mantenerse vigilante. Una decisión de fe es mantenerme vigilante. Mantenerme vigilante es mantenerme alerta. Diga conmigo, alerta. Sí, alerta. ¿Alerta a qué? ¿Vigilante a qué? Decidí mantenerme vigilante, dice Habacuc, en medio de todas estas preguntas, en medio de todas estas circunstancias, en medio de todo este pecado alrededor mío, decidí mantenerme vigilante. El mismo contexto lo dice, ¿vigilante a qué? Vigilante a lo que Dios va a hacer. Qué bonito sería nuestra vida. ¿Cuánto creceríamos más si estuviésemos más pendientes a lo que Dios va a hacer que a lo que el hombre quiere hacer? Porque cuando ponemos nuestros ojos en Dios, nuestro panorama cambia. Estar vigilantes es estar alerta a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios ha prometido que va a hacer, a lo que Dios va a intervenir en mi vida. Y es mantenernos en nuestras convicciones cuando todo a mi alrededor me dice que renuncie.
que no vale la pena. Señor, ¿por qué permites esto? Le pregunta Habacuc. Es decidir estar pendiente a lo que Dios va a hacer. Porque los que no vivían por fe en los tiempos de Habacuc terminaban oprimiendo al pobre. Terminaban buscando maneras de salir ganando ellos. Terminaban poniéndose a ellos primero. Pero Habacuc decidió esperar a ver lo que Dios va a hacer. Entonces lo vemos ahí en todo ese capítulo 2. Si usted lo lee, después del versículo 5 y 6, vemos que Dios comienza a contestarle a Habacuc. No te preocupes, Habacuc. No va a haber gente, no va a quedar lengua que se burle de ti. Toda esta gente que se pasa en vicio, en placer, que se pasa vociferando cosas de ti, yo voy a lidiar con ellas. Toda esta gente que produce ganancias injustas, que tiene un problema con oprimiendo al pobre injustamente, económicamente, yo voy a lidiar con ellas, Habacuc. Entonces van a ver que se pronuncian unas ayes, unos decretos de parte de Dios, y es Dios trabajando con la queja de Habacuc. Y Dios promete que iba a lidiar también con la violencia. Aquellos que edificaron la ciudad con sangre, Dios ha prometido trabajar e intervenir en aquello que nos aqueja. Y por ahí sigue mencionando una serie de problemas espirituales. Y dice Habacuc 2:14, porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor. Entonces Dios le responde a Habacuc, yo te voy a responder. Todas estas personas que tú te estás quejando, todas estas situaciones que tú estás trayendo delante de mí, no te preocupes, ellos me van a conocer. No va a quedar un lugar de la tierra que no conozca que yo soy Dios. Pero para llegar a ese nivel, para que Dios nos conteste, tenemos que tomar decisiones. Y una decisión de fe es estar a la expectativa, es esperar a ver lo que Dios va a hacer y creerlo. Es esperar a ver lo que Dios va a hacer. Y la responsabilidad de Habacuc como profeta era no actuar apresuradamente, ni hablar palabra humana, sino esperar en Dios. Esa es la responsabilidad de Habacuc, y es la responsabilidad tuya, y es la responsabilidad mía. Si te vas a quejar, hazlo delante de Dios, no delante de los hombres. Si estás incómodo en alguna circunstancia, hazlo delante de Dios, no delante de los hombres. Hermano, Dios conoce cada una de nuestras condiciones, de nuestras situaciones. Dios sabe lo que está pasando en el mundo. Dios conoce, y Dios ha prometido intervenir en nuestras vidas e intervenir en el mundo, pero es a su manera. Nos toca a nosotros esperar. Yo sigo estando en la expectativa, vigilante de lo que Dios va a hacer. Porque si lo hago en mi fuerza, si lo hago a mi manera, lo daño. Si lo hago con mi palabra, no imparto fe, imparto desesperanza, imparto victimización, imparto incredulidad, imparto temor, imparto miedo con las cosas que hablo, imparto inseguridad a mi familia. Pero cuando hablo de parte de Dios, cuando Dios es el que está esperando en Él, estoy esperando que Él obre, Él lo hará a su manera, y Él sabe intervenir de manera perfecta. Tenemos algunos de nosotros que decir, voy a estar alerta. La segunda decisión de fe que tomó Habacuc ahí es de mantenerse en pie sobre su lugar de refugio. Mantenerse en pie sobre su lugar de refugio. Y lo dice ahí, me puse de pie, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. ¿Ves? Y la fortaleza no es otra cosa que un castillo, un muro. Las ciudades amuralladas se les llamaba fortalezas. Y el profeta lo que está diciendo es que yo decidí no quedarme sentado,
sino decidí quedarme de pie. Quedarme a la expectativa. Pero ¿en dónde me voy a quedar a la expectativa? En el lugar donde soy protegido. Por eso que es bien importante que si tú quieres servir al Señor de corazón y tú quieres ver lo que Él va a hacer, te quedes en el lugar donde estás protegido. El lugar donde estás protegido es la presencia de Dios. El lugar donde estás protegido se llama obediencia. El lugar donde estás protegido se llama fidelidad. El lugar donde estás protegido se llama la presencia del Espíritu Santo en tu vida. A la vez que tú pones tu fe en el Señor, Dios se convierte como esa ciudad amurallada que te protege. Amén. Porque literalmente así lo veía el salmista. Si usted busca el Salmo 27:1, usted va a ver que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré o de quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. Y cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de murallas. ¿Ven? De ahí que viene la palabra fortaleza, fuerza. Y es que es Dios mismo como fortaleciéndonos, como Dios se convierte como en esa muralla que nos protege. Sí, pueden haber enemigos, pero yo estoy en una muralla. Esa es la idea. Decidí mantenerme en pie en mi lugar de refugio. El día que abandonemos a Dios es el día que la protección de Dios. Tenemos que tener cuidado. Mucha gente dice, no, Dios me protege, yo tengo un angelito ahí arriba. He escuchado, ¿verdad? Tengo un angelito ahí arriba que me protege. Bueno, si tú estás en la voluntad de Dios, donde Dios está haciendo lo que Dios te pidió, pues entonces estás en la protección de Dios. Una decisión de fe que yo puedo decir, Señor, yo voy a estar en pie. Voy a ser valiente. Me voy a poner de pie, pero voy a ser valiente en tu presencia. Voy a ser valiente en ese lugar donde tú quieres que yo esté. Todas las circunstancias le decían a Habacuc, no vale la pena ser profeta. No vale la pena hablar de parte de Dios. El mundo te dice eso. No vale la pena tener principios bíblicos, no vale la pena ser honrado, no vale la pena servir al Señor. El mundo continuamente te va a decir, gente que está llegada a ti te va a decir, se va a burlar de tu fe, pero tú te vas a poner en pie sobre tu lugar de refugio. Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me va a atemorizar? ¿De quién temeré? Entonces, cuando viene la circunstancia, yo tengo que buscar un lugar alto. Y ese lugar alto es lo que se pone ahí. Estoy de pie sobre la fortaleza. Estoy buscando un lugar alto, un lugar protegido para yo poder ver todo lo que está pasando. ¿Ven? Estar en la fortaleza es ver desde arriba lo que sucede abajo. Es adquirir visión. No tu visión. Porque el que tiene fe necesita adquirir la visión de Dios, no la suya. Tener fe es ver las cosas como Dios las ve. ¿De qué está lo tuyo? Tener fe es ver las cosas como Dios las ve. Por eso cuando Dios le contesta a Habacuc, le da ¿qué? Una visión. Escríbela en tablas, Habacuc. Tener fe, estar parado de pie en la fortaleza es ver desde arriba lo que sucede en mi vida. Ver desde el punto de vista de Dios lo que sucede en mi vida de oración, en mi vida de fe, en mis decisiones, en mi matrimonio, en mi iglesia. Donde quiera que Dios me haya puesto, tengo que ponerme de pie y pedirle al Señor, dame tu visión. Porque quiero esperar, porque no quiero introducir o contaminar lo que tú estás haciendo con mis deseos o con mis impulsos o con mis malas decisiones. Yo decido esperar, decido ponerme de pie sobre la fortaleza y pido, Señor, que tú me des tu visión, no la mía. Eso es tener fe. Tener fe no es ser positivo. Tener fe es decirle al Señor, dame tu visión para mi vida. Ser positivo lo puede hacer cualquiera. Pero tener fe
Solo los hijos de Dios tienen fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo cuando estoy en la fortaleza hablo desde mi seguridad en Cristo y no hablo desde mi inseguridad humana. Porque tenemos en el Señor. Y tenemos enemigos, pero nuestro Dios es más grande. Amén. Mi seguridad no está en que las circunstancias estén bien. Mi seguridad está en que Cristo está conmigo. Amén. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, estará conmigo. No temeré mal alguno. Porque Él sigue siendo mi pastor. Y yo sigo siendo su oveja. Aleluya. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Amén. Nos paramos de pie, adquirimos del Señor visión. Visión para las circunstancias de la vida. Visión, pero no puede ser mi visión. Es su visión. Pregúntate, ¿qué Dios piensa de tu vida? Contéstate en la palabra. Adquiere visión. ¿Quieres ser un hombre o una mujer de fe? La visión está escrita en la palabra. Lo que Dios quiere, lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios va a hacer en el mundo, lo que Dios quiere hacer en un matrimonio, lo que Dios quiere hacer en una familia, como padre, como hijo, lo que Dios quiere hacer con tu trabajo. Todo está escrito aquí. La visión de Dios para tu vida. Si quieres ser un hombre, una mujer de fe, que se para de pie en la fortaleza, que ve desde arriba lo que está sucediendo abajo en la tierra, tienes que tener fe. Para tener fe tienes que tener la palabra de Dios. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Algunos Dios quiere inyectarle fe en esta mañana. Amén. Porque viven solos, porque viven en desesperanza, porque están cansados, porque están desanimados, porque han adquirido puntos de vista humanos para lidiar con las crisis de su vida. Pero Dios les dice hoy, pónganse de pie en la fortaleza y vean desde arriba lo que yo voy a hacer. Amén. Aleluya. A veces Dios nos pide que no hagamos nada y que dejemos nuestra confianza en Él. Amén. Está quieto. Voy a esperar a ver lo que Dios va a hacer. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero mientras esté en Él, Él me va a fortalecer. Amén. Porque estoy parado en un muro firme, en una fortaleza firme, cuando estoy haciendo la voluntad de Dios. Algo que Habacuc tenía, que no tenían todos los demás, es que tenía una relación con Dios. Amén. Y podía decir, estoy parado firme, cuando alrededor iba a venir juicio, iba a venir situaciones difíciles, había mucho pecado, había mucha maldad, pero él estaba firme porque estaba parado, confiando en Jehová. Aleluya. Y así somos nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hubo un niño que fue a preguntarle a su papá y le dijo con mucha calma, papi, Satanás es más grande que yo. Y el papá le dijo, sí, hijo, él es más grande que tú. Papi, ¿y Satanás es más grande que tú, papá? Sí, hijo mío, es más grande que yo. Y el niño estaba muy sorprendido y pensó otra vez y dijo, ¿y es más grande que Jesús? No, hijo mío, le dijo su papá, Jesús es más grande que él. Y el hijo se fue tranquilo, riéndose. Le dijo, pues entonces no le tengo miedo. Porque si Jesús es más grande que él, no le tenemos miedo al diablo. Eso es. Así es. Porque estamos confiados en el Señor. Amén. Estamos confiados en Él. Amén. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Toma la decisión de ser vigilante, estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Eso es fe. Pero toma la decisión de estar parado en una fortaleza, confiar en el Señor y ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Ese es el lugar, protegido en la presencia de Dios, en obediencia, no actuando como los demás actúan. Mientras otros estaban en su pecado, Habacuc estaba esperando en Jehová, esperando que alguien interviniera. Se mantuvo vigilante y alerta. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. La tercera decisión de fe es no dormirme espiritualmente cuando debo estar despierto.
Diga amén o diga ay. Una decisión de fe que usted puede tomar hoy, no mañana, hoy, es decirle al Señor, Señor, yo quiero estar despierto espiritualmente, no dormido. Debemos decidir no dormir en tiempos que Dios nos ha pedido mantenernos vigilantes. Habacuc decidió mantenerse vigilante. Y hay que mantenerse vigilante hasta que Dios nos llame a su presencia. Porque hay un sueño espiritual que puede venir a nuestra vida, un conformismo espiritual que puede venir a nuestra vida. Y se ve en nuestra vida de oración, se ve en la pesadez para alabar al Señor, se ve en la pesadez para servir al Señor y servir a los demás. Se ve ese sueño espiritual en la falta de discernimiento, en la falta de conocimiento de la palabra. Se ve ese sueño espiritual, donde el enemigo muchas veces usa a veces nuestro conformismo para engañarnos, pensando que estamos bien cuando en realidad dejamos de crecer hace rato y estamos durmiéndonos. Habacuc dijo, yo decidí no dormirme, amén, yo decidí vigilar, yo decidí estar pendiente, yo no puedo dormirme espiritualmente cuando Dios me quiere despierto. Amén. Y Jesús ilustra esto cuando está hablando de los días finales. En Marcos capítulo 13, versículo 34 al 37, si lo busca conmigo. Jesús dice que los últimos días serán como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno una tarea y le ordena al portero mantenerse despierto. Así que Jesús le dice a los discípulos, ustedes deben mantenerse ¿qué? Despiertos, porque no sabe cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre ¿qué? Dormidos. Esto les digo a ustedes. Y fíjense el énfasis que Jesús está diciendo ahí. Esto les digo a ustedes, manténgase despierto. Y se los digo a todos. Manténgase despierto. Dios quiere una iglesia despierta. Dios quiere una iglesia despierta. ¿Está conmigo? Dios quiere una iglesia despierta. Dios quiere una iglesia alerta, vigilante, a la expectativa de lo que Él va a hacer. Tengo agua ahí. A la expectativa de lo que Dios va a hacer. Amén. Así mismo como están pendientes de mi voz, estén pendientes de la voz de Dios. Toma, la tiene ahí, pero no la toma. Cuidamos y lo queremos. Queremos que siga. Gracias. Aleluya. ¿Por qué no debemos mantenernos despiertos? Debemos mantenernos despiertos porque Jesús nos pidió que nos mantuviésemos despiertos. Si usted quiere razones, pues esa es la primera. O sea, quien te salvó, quien te ama, quien restauró tu vida, quien perdonó tus pecados, te pidió, por favor, mantente despierto. Si alguien que te ama te dice, quédate despierto, ¿usted se quedaría despierto? No estoy hablando del sueño físico. No estamos hablando del descanso necesario de todos los días, de acostarnos en la cama, aunque algunos duermen mucho también. Y hay que levantarlos temprano a trabajar. No miren a nadie porque después están en problemas. Pero estamos hablando del sueño espiritual. Jesús nos pide que despertemos del sueño espiritual. Habacuc decidió mantenerse vigilante, no dormir, dice, hasta que Dios hablara.
es un asunto espiritual, porque obviamente no quiere decir que él no se fue a la cama a las 10 de la noche o cuando se puso el sol. Está hablando espiritualmente. Decidí estar a la expectativa hasta que Dios me respondiera. Y Jesús aquí nos dice también que la actitud de un discípulo suyo en cuanto a la expectativa de su venida y de lo que Él va a hacer es mantenernos despiertos. ¿Y cómo nos mantenemos despiertos? Pues Jesús nos dijo que nos mantenemos despiertos, pero nos mantenemos despiertos en la tarea que Dios nos ha dado. Pastor, ¿dónde usted saca eso? Pues lo dice ahí, porque Jesús está comparando que el dueño de la casa se fue, pero va a regresar, pero dejó a sus siervos trabajando. ¿Y quiénes son esos siervos que estaban trabajando? Los discípulos, porque Jesús está hablando a los discípulos. Y esos siervos les dejó tareas y les delegó autoridad. Dos cosas que los cristianos tenemos. Tenemos la autoridad de Cristo mientras Él no está. Tenemos la autoridad de Él aquí en la tierra. Amén. La iglesia tiene la autoridad de Jesús. Amén. Entonces, el que está dormido no opera en autoridad. Lo voy a repetir otra vez. El que está dormido no opera en autoridad. Es alguien que se conforma a las circunstancias. Pero el que está despierto sabe que Dios le ha dado una autoridad sobre su vida. Amén. Gloria a Dios. Y sabe que esa autoridad que tiene Cristo es nombre sobre todo nombre. Eso es. Es la misma autoridad que Cristo tuviera si Él estuviese aquí conmigo parado al lado mío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque hay gente que dice, yo les escucho hablando a veces, no, si Cristo estuviese al lado mío, yo lo adoraría. Si Cristo estuviese al lado mío, yo sería bien obediente. Está dormido espiritualmente. Está dormido. Porque cuando tú estás despierto, Cristo, tú sabes que Cristo está aquí. Amén. Sí, Señor. Cristo está obrando, Cristo está haciendo su voluntad. Que hay cosas en nuestra vida que son difíciles. Sí, hay cosas que en nuestra vida son difíciles, pero yo decidí mantenerme en pie. Decidí mantenerme vigilante y decidí no dormir. Amén. Amén. Decidí ver que Dios me delegó una autoridad en su ausencia física. Su presencia sigue a través de la autoridad que Él me ha delegado. Amén. Y tengo al Espíritu Santo. No estoy solo. Él me delegó una autoridad. Si usted no quiere dormirse, use la autoridad que Dios le ha dado. Cada vez que venga una situación en su casa difícil, vamos a ponerla en oración. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de la autoridad que Dios me ha dado. Amén. Use la autoridad que Dios te dio. Use la autoridad que Dios te dio. ¿Sí? Amén. Y lo otro que Dios le dio fue una tarea a los siervos. ¿Ves? Porque Jesús dice, yo soy ese dueño de la casa, que mientras me voy dejo siervos. Les delego autoridad y le dejo a cada uno una tarea. Pero el que no se involucra, se duerme. El que no es parte del equipo, se queda al lado, se queda afuera. Se siente que no tiene nada que hacer. Entonces, usted entienda, cada uno es importante, cada uno tiene una tarea. Y la tarea no te la está dando, no te la di yo, te la dio Jesús mismo. Y esa tarea es que tú puedas ejercer la autoridad de Él aquí en la tierra, para que cuando Él venga o Él te llame a su presencia, te encuentre despierto y no dormido. Por eso Jesús le dice, manténganse despiertos. Y se los digo a todos, manténganse despiertos. Porque Él viene cuando menos lo esperamos. Yo no sé cómo Dios va a arreglar este mundo. El mundo está que se enciende de un fosforito. Si usted ve las noticias, el mundo está loco. Y siempre ha estado loco, pero está más loco que antes. Un anormal de esto que diga, voy a tirar una bomba de esta, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Cristo está a las puertas. Aleluya. Eso es.
Solo vea la noticia y lea la Biblia. Sí. Pero eso quiere decir que me voy a quedar encerrado en mi casa, orando nada más. No, yo tengo una tarea, yo tengo una función. Hay más vidas para Cristo. Eso es. Hay más cosas que Dios quiere que yo haga. Hay gente que necesita que sea restaurada. Hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Ya sea que estén aquí hoy en la iglesia o que estén en el caminar suyo en la semana. Hay gente que necesita una iglesia despierta. Amén. Una iglesia que entiende que Cristo es el que restaura, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que perdona, que Cristo es el que sana. Una iglesia que predica la palabra y no se avergüenza de Jesús. Una iglesia que entiende que tiene una autoridad delegada sobre ella, que no es cualquier cosa. El poder de Dios, la autoridad de Dios, la capacidad de Dios ha sido delegada en tu vida, en su ausencia visible. Por eso es que la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El cuerpo de Cristo hace lo que Cristo hace. Y no es en sentido figurado, como a veces lo enseñamos. Cuando decimos, es que la iglesia es como un cuerpo. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Estamos vivos. Amén. El cuerpo se mueve, el cuerpo toca, el cuerpo habla, el cuerpo hace, el cuerpo bendice, el cuerpo funciona, el cuerpo se ayuda unos a otros, el cuerpo hace la función Amén. que Dios le pide que haga. Y usted es parte de ese cuerpo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy parte de ese cuerpo. Soy parte de ese cuerpo. Entonces, el sueño espiritual no te permite atesorar lo que Jesús te dio. Esa función que Jesús te dio, el sueño espiritual no te lo permite disfrutar ni hacer. Porque ya sea porque te conformas o porque piensas que no es importante y sigues postergando decisiones y no usas la autoridad que Dios te ha dado. Y el enemigo atacando tu vida, atacando tu familia, atacando tu casa, atacando la iglesia, dividiendo el mundo, y nosotros acá, tranquilitos con el aire acondicionado viendo Netflix. Estamos en un sueño espiritual que tenemos que despertar de él. Asumir la tarea del reino. Entonces, el que está despierto recibe visión. Amén. Y si recibe visión, recibe fe. Mira lo que dice el Salmo 132, creo conmigo, versos 3 al 5. Bien bonito. Salmo 132, versículo 3 al 5. No voy a refugiarme en mi casa, ni voy a entregarme al descanso. No me permitiré un momento de sueño, ni pegaré los ojos para dormirme, hasta que el Señor, el poderoso de Jacob, tenga un lugar digno en el cual residir. O sea, yo no sé tú, pero estamos preparándole al Señor una ofrenda, un altar en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. No debemos descansar en ese aspecto. Como el salmista, no debemos conformarnos hasta que nuestra vida sea una vida digna de Dios, digna del Señor, donde Él habite, donde Él pueda usarme, donde Él pueda vivir en mi vida, hablar a través de mí. No debes descansar hasta que veas eso en tu vida. La pregunta es, ¿por qué no lo anhelamos? Y la única razón que viene a mi mente es sencilla. No hay que tener mucha teología. La razón por la que no anhelamos es porque no conocemos a Cristo de verdad. Pero cuando conocemos a Cristo de corazón y de verdad, este anhelo de que mi vida se vuelva un instrumento poderoso en las manos del Señor, de seguir perfeccionándome, de seguir creciendo, ese anhelo va aumentando en mi vida. Y puedes llevar 15, 20 años escuchando Biblia, palabra y evangelio.
Pero todavía tú sabes que todavía Dios está preparando tu corazón. Amén. Que todavía Dios quiere que no te conformes. Que todavía Dios quiere que tú sigas creciendo. Porque lo menos que Dios quiere es que tú tengas un conformismo que te mantenga en un sueño espiritual. Amén. Y que te mantenga en una supuesta indecisión o incertidumbre de fe. Pero Dios contestará con visión a aquellos que se deciden esperar en Él y vivir en fe. Por eso repito lo que dice Habacuc 2: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, grábala en unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse, aunque tarde. Espera que llegue, porque vendrá sin falta, no tardará. Es como yo les repito lo mismo de muchas maneras. Habacuc, yo tengo un tiempo señalado para contestar tu queja, pero escribe esta visión. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por fe. Lo que está diciendo el Señor es que el Señor no respondió a Habacuc arreglándole todos sus problemas. Habacuc, sí, no te preocupes, esa es tu queja. Ya, está la varita mágica, vamos, aquí ya se acabaron tus problemas. Como queremos muchos de nosotros, ¿verdad? Si existiera esa varita mágica, ¿cómo lo usaríamos? ¿Lo usaríamos para bien o para mal? No sé. Pero si tú tuvieses una varita mágica de resolver todos los problemas ahora mismo, quizás lo usaríamos, seguro que sí. Pero a Dios le ha placido permitir ciertas cosas. Dios tiene buenas razones. Leyendo un comentario que decía: Dios tiene buenas razones para ser paciente con el malvado también, aunque nosotros no lo entendamos. Wow, eso me dejó. No es mío, te lo digo porque no es mío, eso lo recibí de un comentario. Dios tiene buenas razones también para ser paciente con el malvado. Dios, en su amor y en su providencia y en su gracia Misericordia. y en su misericordia, si quiere darle más oportunidades al que está obrando mal, ¿quién soy yo? Tremendo, ¿verdad? Y yo le digo a Habacuc: escribe esta visión, yo voy a juzgar la tierra, pero es en el momento que yo quiera. Pero ¿cómo Habacuc salió tan fortalecido? Si Dios no le había resuelto su problema, ni su queja, ¿por qué salió tan fortalecido? Porque él tuvo fe y porque vio la visión de Dios. ¿Ves? Entonces, a Habacuc debía bastarle la fe y vivir por fe y confiar en que Dios iba a obrar en el momento que él entienda y en el momento que él quiera y como él lo quiera hacer. Pero Dios le está diciendo en varias ocasiones: yo lo voy a ver, se va a tardar un poco, pero se va a cumplir. No va a tardar, pero va a suceder. ¿Me está entendiendo? Es como Dios afirmándole a Habacuc: deja estas cosas que son grandes en mis manos. Deja este dilema en mis manos. ¿Cuál es tu responsabilidad? Escribe la visión. Esa fue la segunda tableta que existió antes de que vinieran las tabletas. ¿Eso lo sabía, verdad? ¿Sabes cuál fue la primera tableta? Los 10 mandamientos. Esta fue la segunda. Un chiste mongo, ¿verdad? Escribe la visión. Grábala para que pueda leerse de corrido. Sí, era una tabla de madera donde se grababan asuntos nacionales, noticias importantes, leyes, decretos, y la gente las colgaba en sitios públicos. Y a veces tú pasabas por las casas de los profetas
y habían cosas grabadas que Dios había dicho y la gente las leía y las podía seguir repitiendo y proclamando durante el camino. Y eso es lo que pasaba ahí. Dios le dice a Habacuc, escribe esto que te estoy diciendo. Y lo que viene después es como Dios iba a ejecutar su voluntad y su juicio con todas estas quejas que Habacuc le está trayendo. Los ayes. Y entonces vemos que Dios le dice a Habacuc, escríbela, porque se va a cumplir. Escribe esto. Entonces lo que Dios quería es que la visión que Habacuc tuviera del mundo no se esparciera, sino que la visión que Dios tenía del mundo fuese la que se estableciera. Y muchas veces nosotros carecemos de eso. Porque lo que habla nuestro corazón, lo que está escrito en nuestro corazón, no es la palabra de Dios. Y cuando no es la palabra de Dios, y son figuras políticas, y es música, y es entretenimiento, y son mis sueños personales, y es mi economía. Entonces, eso es lo que yo abundo, eso es lo que sale por mi boca. Y eso es lo que la gente va a propagar. Pero cuando tú escribes la palabra de Dios en tu corazón, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo, la gente va a leer ese mensaje. Y ese mensaje es el que la gente va a seguir compartiendo. Pero tiene que estar claro. Por eso le dice, escríbelo para que pueda leerse de corrido, que se pueda leer claramente. Hay gente que dice que escríbela para que aún los que están corriendo puedan leerla y puedan seguir corriendo. O sea, tiene que estar el mensaje claro. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu corazón, lo que Dios quiere hacer en tu carácter, lo que Dios quiere hacer es claro, está en su palabra. Está en su palabra. Se puede tardar, pero Dios lo va a hacer. ¿Ves? Entonces, aunque no veamos el cumplimiento inmediato de la obra de Dios, para nuestra fe es suficiente que Dios lo ha declarado, que Dios lo ha dicho, que Dios lo ha dicho. Entonces, la respuesta para Habacuc es que Dios se va a encargar de sus enemigos y no él. Que Dios se va a encargar de sus circunstancias y no él. Y aunque no vea el cumplimiento inmediato ahora mismo, tengo la fe para esperarla. ¿Me sigue? Aunque se tarde, tengo la fe para esperar. El justo por su fe vivirá. Entonces, aunque todo en tu vida no esté ideal, ya sabes que no puedes estar dormido, que tienes que mantenerte vigilante, que tienes que estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer, que tienes que ponerte en pie en tu lugar seguro que es Dios. Y mientras todo se arregla, la fe será suficiente. Amén. En un Dios que cumple su palabra. Precisamente todo lo que Habacuc profetizó se cumplió, hermano. Amén. Babilonia atacó a Judá. Eso está en los libros de historia. Conquistó a Judá. Y de Judá, Babilonia se convirtió en un imperio muy grande, pero Dios se encargó de Babilonia también. Y levantó un imperio persa y lo juzgó a ellos también. O sea, la palabra de Dios es real, se cumple. Nosotros tenemos un panorama pequeño en nuestras vidas. Nos preocupa la cuenta del banco, nos preocupa la salud de hoy o de mañana, los problemas. Pero Dios tiene un panorama no solamente que abarca tu vida, sino abarca el mundo completo. ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que la fe que tú necesitas te va a sostener hasta que tú veas la mano de Dios. Pero la vas a encontrar en el Señor. La vas a encontrar en el Señor. Entonces Dios tiene buenas razones para permitir ciertas cosas y en el proceso nos va a dar la fe para poder resistir. ¿Quién dice amén? Alguien dice, yo necesito de esa fe. Yo necesito de esa fe, Señor.
esa fe que sostiene en medio de la adversidad, en medio de la crisis. Yo necesito de esa fe, Señor, que sostiene. Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo te creo a ti, Señor. Alguien dice, Señor, yo necesito de esa fe. Por eso vemos que vivir por fe es tan importante. Porque van a haber momentos en tu vida donde tú vas a tener cuestionamientos, donde las situaciones no van a ser ideales, pero tienes que decidir mantenerte en pie. Lo contrario a vivir por fe es conformarse. Lo contrario a vivir por fe es tener temor de las circunstancias. Lo contrario a vivir por fe es creer que Dios nos ha olvidado. No, el creyente vive por fe. Amén. El creyente vive por fe. Y los dejo mientras se ponen de pie con este último pasaje de Habacuc, capítulo 3. De un Habacuc con incertidumbre, de un Habacuc con dudas acerca de la voluntad de Dios. Mira cómo él alaba al Señor. Él termina su libro profético con un salmo, con un canto, que muchos de ustedes han conocido, los que llevan mucho tiempo en el Señor, porque se ha cantado de muchas maneras. Pero además que dice Habacuc 3:16 al 19. Mira lo que dice: al oírte se estremecen mis entrañas. O sea, él sabía que cuando Dios hablaba, algo en su interior estaba ocurriendo. Tú sabes, cuando Dios te habla, tú sabes de aquí decidido y determinado. Y yo no quiero nunca que veas al pastor o a la persona o al adorador que está hablando, no. Tú vienes aquí a tener encuentros con el Señor. Y si sales de aquí determinado es porque Dios te habló, porque Dios te trató contigo. Al oírte se estremecen mis entrañas, mis labios tiemblan al escuchar tu voz. El mal me cala hasta los huesos y en mi interior todo se estremece. Pero yo espero confiado en el día de la angustia, el día en que será invadido el pueblo que ahora nos oprime. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni en los campos han rendido sus cosechas. Aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. O sea, ¿qué había? Nada. No había nada. No había fruto, no había cosecha, no había prosperidad, no había estabilidad, no había alimento, no había manera de ganarse la vida. Él está diciendo, aunque todas esas cosas estén presentes, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. Qué tremendo este pasaje. Qué declaración de fe. Todavía no había visto. Probablemente Habacuc murió sin ver lo que Dios le dijo que iba a hacer. Pero murió creyendo. Y muchos de nosotros tenemos que aprender de eso. Quizás no vamos a ver el día que Cristo venga con estos ojos. Quizás sí, quizás no, yo no lo sé. Pero yo tengo que vivir cada día creyendo. Amén. Tengo que vivir cada día entendiendo que Dios quiere que yo no esté dormido, sino que esté despierto. ¿Alguien dice amén? Amén. Está así, crea tu rostro. Gracias, Dios. Y le alza tus manos al Señor. Dile, Señor, te necesito. Necesito, Dios. Necesito fe, necesito fe. Hoy yo decido mantenerme en pie. Hoy yo decido mantenerme vigilante. Hoy yo decido servirte. Hoy yo decido amarte. Hoy yo decido, Dios mío, renovar el compromiso contigo. Señor, dame tu visión para mi vida, no la mía. Dame tu visión para mi vida, no la mía, Señor. Dame tu visión para mi vida. Enséñame a esperar en ti. Enséñame a servirte, a amarte, a darte lo mejor. Enséñame a confiar en ti, Padre, cada día. Quita el conformismo de mi vida y dame fe.
Fe que se traduce en valentía para creer tu palabra, proclamar tu palabra en un mundo que no te sigue, en un mundo que no quiere conocerte, que no quiere, Dios mío, servirte, en un mundo que es rebelde. Enséñame a ser enseñable y a vivir por fe. Enséñame a ser obediente y caminar, Dios mío, no por mi fuerza, sino por las tuyas. Enséñame, Dios mío, a glorificarte en cada cosa que yo hago. Enséñame que soy importante, que tengo una tarea, que tengo autoridad, que tengo que estar despierto en tus caminos. Enséñanos como iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, avívame, despiértame. Despiértame. Dile, Señor, despierta mi fe. Despierta mis ojos espirituales. Despierta mis oídos. Dame hambre por tu palabra. Hambre por hacer tu voluntad. Dame hambre por servirte. Dame hambre por conocerte más. Dame hambre, Dios mío, por cumplir con tu misión. Por hablarle a otros. Por ser manos, pies tuyos que restauran otras vidas. Enséñame a hablar fe. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú lo harás en nuestras vidas. Confiamos en ti en el nombre de Jesús. Y lo creemos así, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Vaya con la paz de Dios, con gozoso. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Así que Dios ha sido bueno. Amén.